Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos hoy con el licenciado Gabriel Willig, coordinador general del Laboratorio de Investigación de Biomecánica de la Cátedra de Biomecánica y Anatomía Funcional de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gabriel, por estar acá con nosotros. Este webinar, como explica el título, es sobre vuestra experiencia, tu experiencia sobre el uso de herramientas como electromiografía, sensor inercial G-Walk con sus protocolos funcionales para la evaluación y también para evaluar el incremento de la performance y también en el uso de la rehabilitación de la carrera en deportistas. Te paso la palabra para que tú puedas empezar este nuevo webinar junto con nosotros. Gracias. Gracias, Fabio. Bueno, gracias a todos por conectarse. La idea del día de hoy es justamente poder ver y entender un poco más de la complejidad del análisis que tenemos al momento de evaluar deportistas de todos los niveles. Obviamente siempre apuntamos al alto nivel, al alto rendimiento, pero tenemos que pensar en todos los niveles. Muy bien. Como vemos, sí, es claro el análisis de la carrera en los deportes donde justamente este gesto deportivo se da en forma unánime o única, como es el running, el atletismo o el ultra. Pero en los demás deportes, en los deportes de conjunto, también vemos que la carrera es parte fundamental, ¿sí?, a la hora de evaluar nuestros deportistas. Ya sea que sea un deporte donde haya contacto o no haya contacto, la carrera va a ser algo fundamental a prestarle atención al momento del análisis, con el objetivo preventivo o con el objetivo de rehabilitación. Todos sabemos que la gran mayoría de las lesiones se hacen por una sobrecarga que se genera justamente a lo largo del entrenamiento y las constantes exigencias que tienen los deportistas. Por eso podemos ver un traumatismo agudo que provoca una lesión o muchísimos microlesiones que van a ir acumulando estos atletas a lo largo de su historia. La cuestión no es la cantidad de microlesiones, o sea, no es la carga que tiene el atleta, sino cómo el atleta administra esa carga, ¿sí? Como dice Tim Gabbett, justamente la relación entre la capacidad de absorber carga, de administrar esa carga y la carga recibida es lo que justamente nos va a terminar definiendo si se produce una lesión o no. Por eso, en lo que es la carrera, en los gestos cíclicos, vamos a ver que de forma constante los atletas acumulan microlesiones a lo largo de su historia, ya sean los tejidos blandos, ¿sí?, o en el tejido óseo. Muchas de estas microlesiones van a ir acumulándose y si el atleta no tiene la capacidad de absorber, ¿sí?, de administrar y recuperarse a esas microlesiones, es donde al final del camino va a aparecer la lesión. Por eso es fundamental analizar los factores que generan la sobrecarga, ¿sí?, la carga para la cual este deportista, este atleta, no está preparado. Por eso el análisis de la carrera va a ser fundamental, porque ahí vamos a encontrar muchísimos factores que puedan generar sobrecarga en los distintos tejidos. El gesto de correr, ¿sí?, todos ya saben que es un movimiento voluntario, ¿sí?, con el objetivo de acelerar nuestro centro de gravedad, de moverlo lo más rápido posible, y tiene varios aspectos: el neurofisiológico, el psicomotriz y el biomecánico. A la hora del análisis tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos del análisis. No nos podemos quedar solamente con uno. Por eso la complejidad del análisis de cualquier gesto motor y sobre todo de este gesto motor que es tan habitual y tan común en la gran mayoría de los deportes. Siempre digo que
un gesto motor es como una melodía. Si cada movimiento, si cada acción muscular, si cada activación, si cada fuerza no se da en el momento preciso, entonces como una melodía donde las notas no entran en el momento preciso, entonces vamos a obtener algo que no es armónico, que no es correcto, que no es lindo a la hora de escuchar. En el gesto motor nos va a pasar lo mismo. Necesitamos que cada fuerza, cada acción muscular, cada contracción, cada movimiento se dé en el momento preciso. Y esa es una de las causas fundamentales por las cuales el análisis biomecánico con la más alta tecnología nos permite empezar a entender cómo se desarrolla esta melodía, este gesto motor complejo. La carrera la podemos entender desde algo muy simple como una sucesión de saltos a un gesto hiper complejo donde vamos a encontrar muchísimas variables que puedan alterar o que puedan modificar el gesto motor. Tenemos varias formas de clasificarlo, ¿sí? Podemos tener distintos criterios y creo que eso es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar la carrera. ¿Qué criterios vamos a tener para dividir los instantes, los eventos que forman esta técnica? Bueno, podemos tener criterios más temporoespaciales, más anatomofuncionales, más funcionales. Lo importante es tener claro qué criterio voy a utilizar, porque en base a ese criterio yo voy a poder plantear cuáles son las distintas variables que voy a poder analizar. Acá podemos ver lo que planteaba Pinker en el 94, Novacek en el 98, distintas formas de dividir los instantes de la técnica de carrera. Lo fundamental va a ser siempre tener en cuenta el criterio que yo utilizo para esto. Bueno, muy bien. Todos saben que esta zancada comprende un ciclo completo. Esto lo voy a pasar relativamente rápido, pero es como un repaso general, ¿sí? Donde tenemos dos fases, una fase de apoyo y de oscilación, ¿sí? Estas fases de apoyo y oscilación se van a subdividir en sus respectivas subfases: contacto inicial, respuesta a la carga, propulsión, la fase de vuelo inicial, que ahí es donde se distingue la carrera de la marcha, en estas fases de vuelo que va a tener la carrera, balanceo medio, vuelo final, y el balanceo medio también lo podemos volver a subdividir en una instancia inicial y final. Pero todo esto no nos dice nada si no tenemos en cuenta el propósito mecánico. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que va a buscar el cuerpo en estas fases? Y esto es lo fundamental del análisis. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro cuál es el propósito mecánico de las distintas fases, entonces voy a tener en claro cuál va a ser mi objetivo buscar en la rehabilitación o en el entrenamiento. En el propósito mecánico del contacto inicial y la respuesta a la carga es la absorción de la potencia generada en el ciclo pasado. ¿Para qué? Para poder controlar y guiar el centro de gravedad. Por eso necesito absorber potencia. No todas las articulaciones van a poder absorber potencia en todos los planos, porque esa es otra de las cuestiones. Vamos a tener que pensar de forma tridimensional. Un ejemplo de esto es la cadera. La cadera va a tener que asegurar la extensión de esta articulación durante toda esta fase. ¿Para qué? Para asegurar el avance del centro de gravedad. Por lo tanto, va a ser fundamental que esta articulación amortigue, absorba potencia en otro plano, como es el plano frontal. Después de esta fase de absorción, podemos observar una fase de generación de potencia, que no termina solamente en la fase de propulsión, sino que se continúa con la fase de oscilación, en este vuelo inicial y balanceo medio, para terminar nuevamente en una fase de absorción de potencia en el vuelo final. Por lo tanto, podríamos, con otro criterio mucho más funcional, dividir la zancada en distintas fases. Podríamos decir que la zancada se inicia en la etapa de propulsión y después continúa con toda una fase
de absorción de potencia y así se van generando los ciclos a medida que se repite el gesto cíclico. Por eso lo importante es el criterio que vamos a utilizar para obtener buenos resultados y para tener claro qué es lo que vamos a analizar. Y otro punto fundamental, este propósito mecánico, ¿qué es lo que quiere buscar? Porque en la rehabilitación es lo que voy a tener que buscar yo. ¿Qué le falta si hay una falla en el contacto inicial o en la respuesta a la carga? Bueno, hay una falla en la absorción de potencia. Entonces voy a tener que trabajar para mejorar la capacidad de absorción de potencia. Y así sucesivamente. Otro de los aspectos que complejiza el análisis es que, obviamente, cuando una pierna está generando una fase, la pierna contraria está en una fase no contraria, sino desfasada a la pierna que estamos analizando. Por eso tenemos que analizar las dos piernas a la vez, ya que, como pueden ver, la propulsión y la generación de potencia de una pierna se continúa con la generación de potencia de la pierna contraria. Por eso es fundamental ese engranaje, ese gesto cíclico donde se va a continuar una fase con otra, y esto es fundamental el análisis del propósito mecánico. Por eso el propósito mecánico tiene esa cuestión de que nos brinda información funcional. Pero tenemos mucha información. Ahora, ¿cuál es la información que es relevante a la hora de la rehabilitación o el entrenamiento? Bueno, acá es donde vamos a poder empezar a utilizar los sistemas de alta tecnología, donde nos van a brindar información precisa, ¿sí?, de lo que está sucediendo con el atleta. Podemos tener parámetros cinemáticos o variables cinemáticas, como la acelerometría, ¿sí? Podemos ver acá la acelerometría, cómo vemos la aceleración del centro de gravedad durante, ¿sí?, una aceleración cefalocaudal, ¿sí?, de ascenso y descenso durante las distintas etapas, la fase de apoyo, la fase de balanceo, ¿sí?, vuelo inicial, oscilación, vuelo final. Tenemos parámetros temporales, donde podemos ver la duración de cada fase, la velocidad de propulsión, que va a ser un punto fundamental a analizar, y los parámetros del rango de movimiento, donde podemos ver de forma tridimensional el movimiento de la pelvis. Si nos metemos en algunos casos clínicos, ¿sí?, para ser bien didácticos y directos, vamos a poder ver, ¿sí?, que hay gran variedad de patrones que nos van a estar definiendo las distintas alteraciones que puedan generar nuestros atletas. No todos tienen el mismo patrón y no todas las patologías tienen el mismo patrón. Y buscar esos patrones nos va generando información que nos sirve para poder mejorar el plan de entrenamiento de rehabilitación. Por ejemplo, acá podemos ver la desaceleración brusca que se genera durante el contacto inicial y la distribución de la carga en un paciente con pubalgia, y acá podemos ver otro patrón distinto que se genera en un paciente con inestabilidad de rodilla. ¿Sí? Estos patrones los comparamos con patrones de normalidad y son los que nos empiezan a dar información, pero ellos necesitan mucha información, ¿sí?, de varios aspectos para poder llegar a una conclusión. ¿Sí? Otro punto que analizamos es la fase de vuelo. Como ven acá, la aceleración en la fase de vuelo también no es la óptima, y eso también nos habla de cuál es la propulsión o la capacidad de propulsión expresada también en la velocidad de propulsión como parámetro temporal. Si analizamos el rango de movimiento de la pelvis, lo vamos a tener que hacer de forma tridimensional, ya que muchos parámetros son muy difíciles de medir. Podemos ver acá la elevación, ¿sí?, el aumento de anteversión de la pelvis, que se encuentra desfasado al toe-off, ¿sí?, al despegue, ¿sí? Vemos cómo ese pico se tendría que dar durante el despegue o apenas anterior y se encuentra pasado. Eso es justamente por lo que vemos en la electromiografía, como vamos a ver después. También vemos incapacidad para amortiguar. Habíamos dicho que la pelvis iba a tener que generar un movimiento de ascenso para poder
amortiguar en el plano frontal. Bueno, acá vemos un bloqueo, ¿sí? Si yo activo los músculos antes de lo que tiene que suceder, lo que voy a obtener es un bloqueo del movimiento, y ese bloqueo es una mala distribución de la carga. Y esa mala distribución de la carga es la que me sobrecarga, valga la redundancia, las estructuras, que terminan a la larga lesionándose. Por eso los movimientos que están bloqueados, justamente tenemos que buscarlos y devolvérselos para que aumente la capacidad de amortiguación, como es en este caso. También vemos en el plano horizontal, ¿sí?, movimientos excesivos o anómalos en las distintas fases, como en la fase de balanceo, como vemos en este paciente con pubalgia, ¿sí? Lo que vamos a tener que buscar es normalizar estos movimientos. No es un trabajo que podamos hacer en forma mecanicista, ¿sí? A todos les hacemos esto o aquello. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer un trabajo artesanal con los pacientes, analizando caso por caso y buscando los patrones de referencia, como les nombraba antes. Acá vemos patrones de alteración en la inestabilidad de rodilla, como podemos ver en la fase de balanceo, alteraciones donde la elevación de la pelvis se da en rangos normales, pero se da anticipada, o alteraciones de movimientos contrarios en el plano horizontal, como vemos en este caso. Cada caso va a ser un caso particular a analizar, ya que las compensaciones pueden ser variadas. Lo que tenemos que tener en claro, como dije antes, son los patrones a analizar. Otro punto fundamental que nosotros vemos en nuestros atletas es que el rango de rotación de la pelvis nos marca parámetro de eficiencia. Cuanto mayor es el rango de rotación pélvica, ¿sí?, vemos que el paciente o el atleta es más eficiente. Por eso es uno de los parámetros fundamentales a evaluar, ¿sí? Acá podemos ver el rango, ¿sí?, de casi 20 grados en un atleta normal y de 11 grados en un paciente con inestabilidad de rodilla, y un parámetro intermedio, ¿sí?, en el paciente con pubalgias. Muchas veces esto nos sirve porque justamente en los pacientes que vemos que no tienen una buena técnica, pero tienen buenos resultados, bueno, vemos que el rango de rotación pélvica es elevado. Esto hace que la zancada sea larga y sea eficiente, disminuyendo la cantidad de pasos, ¿sí?, o la cadencia. Otro punto fundamental va a ser el análisis de la activación muscular. Por eso, tener todos estos datos de cuándo se generan los eventos y cuándo se activan los músculos nos va a dar muy buena información para poder evaluar a nuestros atletas. Por eso la actividad electromiográfica cada vez es el gol estándar de la evaluación funcional. Nosotros podemos evaluar a nuestros pacientes con imágenes, con resonancias, tomografías, radiografías, pero todas esas son imágenes y no nos hablan de la función. Por eso a nosotros particularmente nos llegan muchos pacientes donde tienen dolores que no los podemos llegar a clasificar dentro de las patologías, como sobrecargas de gemelos, sobrecargas isquiotibiales, o dolores a nivel de las rodillas, tobillos, caderas, que cuando vemos las imágenes no encontramos ningún tipo de daño estructural. Por eso evaluamos la cuestión funcional, y la electromiografía, sobre todo al hacerse inalámbrica, nos ha dado una gran herramienta para poder evaluar esto. ¿En qué consiste la electromiografía inalámbrica de superficie? Que es justamente como medimos a nuestros atletas. Bueno, es básicamente medir la actividad muscular durante un gesto deportivo. Puede ser la carrera, puede ser un salto, etc. Y lo hacemos a través de estos sensores inalámbricos, lo que le permite al atleta una gran libertad de movimiento. ¿Qué se mide en la electromiografía? Principalmente lo que vemos es medir la actividad, cuánto se activa, pero sobre todo lo que denominamos el timing, que es cuándo se activa y cuándo se desactivan los músculos. Si esa activación se da dentro de los patrones normales, comparados con
justamente atletas sin lesión. Acá también vamos a empezar a ver patrones que nos indican que ciertas inactividades o sobreactividades causan sobrecarga de ciertas estructuras. Por eso nuestro abordaje en la prevención y en el tratamiento es devolverle al atleta esa actividad electromiográfica normal. ¿Sí? Acá vemos los patrones de activación y de desactivación, ¿sí? El on-off del músculo durante el gesto. Muy bien, este timing. Bueno, ¿cuándo debería, ¿sí?, un músculo estar activo? Bueno, acá podemos ver una imagen donde se activa y se desactiva y podemos ir viendo los distintos momentos, ¿sí? El toe off, ¿sí?, o el despegue izquierdo, el despegue derecho y así los distintos momentos que nos van a ir marcando las zancadas derecha e izquierda y vamos a poder apreciar cuándo se activan cada uno. Por eso tenemos que ver cuándo y compararlo con la normalidad, a ver si se activan o si se desactivan en forma correcta. Como podemos ver, acá la activación de un gemelo, ¿sí? El gemelo interno, ¿sí?, donde se activa durante la fase de apoyo, ¿sí?, de la pierna derecha, se activa durante la fase de apoyo, se desactiva durante la fase de vuelo inicial, de balanceo, y se empieza a activar a finales del vuelo final. Por eso este timing, cuándo se activa y cuánto se activa, acá está en porcentaje de la actividad pico de este músculo, va a ser fundamental para ver si el músculo se está activando o desactivando de forma correcta. ¿Cómo definimos los eventos entonces? Bueno, lo vamos a hacer a través de la sincronización de este acelerómetro inercial más la electromiografía de superficie, que nos va a marcar los eventos y la activación muscular, dándonos el reporte final, dándonos los datos finales con los que vamos a poder analizar toda esa información. ¿Sí? El reporte final nos permite evaluar diariamente cómo está ese paciente, nos responde preguntas de la clínica, cómo evolucionó, si está mejor, si está peor, nos brinda información objetiva que podemos comparar, no es, bueno, me siento mejor, me siento peor, ¿sí?, que es un dato a tener en cuenta, pero acá tenemos el valor objetivo de cuánto pudo mejorar esa activación y esos valores cinemáticos. Entonces acá les muestro algunos ejemplos, ¿sí? Como en la pubalgia podemos ver la activación anticipada, ¿sí?, del glúteo medio, ¿sí? La activación tendría que dar su pico aproximadamente cerca del 0, ¿sí? Así, cuando el contacto inicial, el glúteo medio está en su máxima activación, acá lo vemos anticipada. Si les mostrase la cinemática de este paciente, vamos a ver que justamente se genera ese descenso de la pelvis marcado gracias a este pico de activación electromiográfica. Podemos ver otro patrón, ¿sí?, como activaciones anómalas. Acá no tendría que haber activación del glúteo medio, se está dando una activación en la fase de transición entre el balanceo y el vuelo final, ¿sí? Muy bien. Podemos ver falta de activación, ¿sí? En las pubalgias es un patrón que vemos de forma constante y estamos siguiendo mucho, que es la falta de activación en lo que es la fase de transición entre el balanceo y el vuelo final. Acá tendríamos que tener una gran activación, cercana al 80% del ciclo, para poder frenar, absorber potencia en esa fase de vuelo final que veíamos anteriormente. Todos creo que deben conocer la relación entre los aductores y los isquiotibiales. Si el isquiotibial no está cumpliendo con su función, seguramente el aductor tenga que aumentar su participación. Por eso la medición de los flexores de rodilla va a ser algo fundamental a la hora de evaluar patologías como pubalgia, ¿sí? Acá vemos otro caso en la inestabilidad de rodilla, que es otro patrón que vemos muy marcado, donde falta activación en la fase de apoyo. Los isquiotibiales son fundamentales estabilizadores de la rodilla en esta fase y vemos que no se están activando, por eso tenemos que trabajar para aumentar la activación de los isquiotibiales en esta fase. ¿Por qué se activan menos
¿Por qué se desactivan? Bueno, eso es un caso para analizar punto por punto, porque vamos a obtener distintas respuestas en cada paciente. Acá podemos ver también alteraciones en la activación del solio, ¿sí? Que tendría que tener su activación cerca del 10, 12, 15% de la fase de ciclo, o mejor dicho, en la fase de apoyo, y vemos que se extiende su actividad. Lo mismo que en la inestabilidad de rodilla, donde vemos una alteración anormal, ¿sí? Para ese momento del ciclo. Si analizamos un caso clínico, ¿sí? Para que puedan tener por ahí una noción más clara de nuestro trabajo, es justamente la de este maratonista, ¿sí? Con pubalgia. Vamos a ver distintos puntos. Acá vemos parámetros temporales, donde la velocidad de propulsión está cerca de 1 metro sobre segundo, bien parejo de un lado y del otro, ¿sí? El paciente se presentó con una buena propulsión del lado derecho y una relativa baja propulsión del lado izquierdo, ¿sí? Después del tratamiento vemos que si bien disminuyó, ¿sí?, la velocidad de propulsión, empezó a equilibrar esos valores. Este paciente, ¿sí?, realizó aproximadamente unas 10 sesiones, todavía sigue en tratamiento porque queremos llevarlo, ¿sí?, a su máxima capacidad. Ahora está aumentando, ¿sí?, su carga de forma gradual. Acá podemos ver cuál era la cinemática de este paciente, ¿sí? Este aumento de la anteversión de la pelvis que se pasa hacia la fase de vuelo inicial, mantiene esa anteversión, ¿sí? Esa falta de capacidad de amortiguación por parte del plano frontal de la pelvis y esa alteración en la fase de balanceo en el plano horizontal. Si comparamos qué pasó antes y qué pasó después, acá podemos tener una clara imagen de cómo evolucionó nuestro paciente. Sin esta herramienta, nosotros no podríamos determinar cuánto mejoró, si mejoró solamente por decir, sí, mejoró los síntomas, no le duele, estamos aumentando la carga y sigue sin dolor y puede aumentarla progresivamente. Bueno, acá vemos cuánto cambió, cómo cambió y qué tenemos que seguir insistiendo. Por ejemplo, vemos que no tenía nada de capacidad de amortiguación, tenía un bloqueo a nivel del movimiento del plano frontal de la pelvis y acá lo empezamos a esbozar, empieza a mover, ¿sí?, el plano frontal, empieza a alargar y a tener mayor capacidad, ¿sí?, de amortiguación en este plano que es fundamental en la pelvis y en la cadera. Y en una pubalgia va a ser algo fundamental. Lo mismo que esta mejora en el plano horizontal. Sacamos ese movimiento anómalo que hacía en esa fase de balanceo, en la transición entre el balanceo y el vuelo final, y logramos normalizar esa curva en el plano horizontal, que como decíamos, era uno de los planos que nos marcaba eficiencia. Por eso podemos ver ese cambio y después podemos ver la mejora en la eficiencia de este gesto, ¿sí?, en este paciente, cómo se empieza a acercar a rangos más normales, más óptimos del movimiento de la pelvis, que también es otro objetivo de nuestro tratamiento. Si analizamos la acelerometría, ¿sí?, seguíamos viendo esa baja capacidad de amortiguar que se expresa en ese escalón, ¿sí?, que podemos ver ahí en la evaluación primera que le hicimos a esta paciente, y post tratamiento, cómo mejoró su capacidad de amortiguación, ¿sí?, cómo disminuye ese escalón, ese freno, esa aceleración casi a cero, ¿sí?, que se daba durante el contacto inicial y la distribución de la carga. Entonces, acá tenemos un pasaje mejor de la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay una desaceleración brusca. Y ese es otro punto fundamental que tenemos que tener presentes a la hora de trabajar con la amortiguación, que es uno de los puntos fundamentales. Muchas veces se le da mucho hincapié a la propulsión. Bueno, tenemos que prestarle mucha atención a la capacidad de amortiguación. Por eso
el trabajo de saltabilidad y pliometría va a ser algo fundamental a trabajar. Como vemos, ha mejorado esa capacidad. Un punto fundamental, ¿sí?, que vemos es poder medir el porcentaje del ciclo en que se desarrollan los picos de activación y el nivel de activación, ¿sí? Por eso, junto con los ingenieros de BTS, Daniela, una ingeniera, es una genia que nos asiste a todos nuestros pedidos, hemos trabajado para poder elaborar este protocolo de evaluación donde vemos cómo obtenemos los datos precisos de la activación, el valor y cuándo se desarrolla ese pico de activación, que es lo que a nosotros en definitiva nos termina interesando. Si bien nosotros analizamos las curvas, es fundamental ver cómo evolucionan esas curvas con valores numéricos bien cuantitativos. Entonces acá podemos ver cómo el valor estaba aumentado y anteriorizado, ¿sí?, al contacto inicial, y acá logramos reducirlo, logramos bajarlo, ¿sí? Sigue siendo anticipado, pero seguramente esta baja de la actividad, este mecanismo de feed forward, este mecanismo anticipatorio, ¿sí?, podríamos pensar que la paciente tiene cierto miedo a golpear, por eso bloquea antes, es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes operados de meniscos, que tienen miedo a pisar y a flexionar la rodilla, entonces bloquean la articulación. Acá pasa el mismo mecanismo de feed forward anticipatorio, donde se bloquea el movimiento para no tener dolor. Entonces, justamente lo que vemos es una baja de la activación, mantenemos todavía esa activación anticipada, por eso tenemos que seguir trabajando para mejorar ese aspecto, pero vemos cómo ha evolucionado. Y eso nos permite ese aumento de movilidad que veíamos antes, ¿sí? No quiero volver con la presentación para atrás, pero veíamos cómo la cinemática había mejorado en el plano frontal, permitiendo cierto movimiento de ascenso de la pelvis, que es el que se tiene que desarrollar durante esa fase. Otro punto, ¿sí?, acá amplío un poquito la imagen para que se pueda ver bien, veíamos cómo hay una baja activación del semimembranoso durante la fase de transición y de vuelo final, que el pico se tenía que desarrollar durante el vuelo final, que es lo que termina frenando, lo que absorbe la potencia de la pierna que avanza hacia adelante para continuar con el ciclo. Esto es uno de los mecanismos que generan desgarros de los isquiotibiales, sobre todo desgarro a nivel del vientre muscular. En este caso, en el caso de la pubalgia, lo que vemos es una disminución de su activación. Por eso tenemos que trabajar para aumentar la activación durante esa fase. De vuelta, vemos cómo el valor era inferior, ha aumentado, y cómo el pico de activación era anticipado, ¿sí?, tiene que estar cerca del 80, ¿sí?, y sigue anticipado. Tenemos que trabajar para aumentar, ¿sí?, la activación y que ese pico se genere durante la fase de vuelo final. Logramos aumentar su capacidad, por eso seguramente redujo los síntomas, el trabajo de los aductores disminuyó al aumentar el trabajo de los flexores de rodilla y extensores de cadera, como son los isquiotibiales, pero tenemos que seguir buscando la mejora, ¿sí?, de este paciente, y lo podemos ver con datos objetivos, ¿sí? Podemos verlo con datos que nos aportan una clara evolución o no, ¿sí? Tenemos pacientes que cuando los hacemos la primera reevaluación mejoran ciertos parámetros y otros parámetros que consideramos fundamentales no han mejorado y tenemos que reformular nuestro trabajo. ¿Por qué el ejercicio que yo pensaba que me iba a mejorar esta activación no generó la mejora necesaria? Bueno, hay que reevaluar y reprogramar ese entrenamiento, esa rehabilitación. ¿Sí? Acá podemos ver ese aumento que les nombraba anteriormente. A nivel del solio, ¿sí?, seguimos viendo también que la activación estaba por arriba, ¿sí?, de los valores normales,
¿sí? De actividad, ¿sí? Y un poquito levemente retrasado ese pico de activación, ¿no? Logramos disminuir un poco la actividad y mejorar el pico, el porcentaje o la ubicación de ese pico durante el ciclo. Son todas cuestiones fundamentales, como decíamos antes, ¿sí? Tenemos que lograr que cada nota, cada actividad muscular, cada rango de movimiento, cada movimiento y cada fuerza se dé en el momento preciso, y eso es lo que buscamos. Por eso cuando hacemos nuestro plan de rehabilitación de las patologías o cuando planteamos las mejoras de la eficiencia en los corredores sanos, bueno, nos planteamos estos objetivos. Y siempre partiendo de ese primer motor que nombramos al principio, que era el propósito mecánico. Si entendemos el propósito mecánico en la fase que encontramos una falla, podemos trabajar ese propósito mecánico. Si no consideramos el propósito mecánico, no vamos a poder programar un trabajo necesario, los ejercicios que sean estáticos, dinámicos, más funcionales, menos funcionales, pero no van a estar con el objetivo preciso que necesita ese atleta. Por eso es fundamental lograr ese objetivo. Muy bien, estamos más o menos en tiempo de la presentación, por eso les marcaba esto, ¿sí? Depende cómo pongamos las notas, podemos tocar música clásica o otro tipo de música. Entonces, lo fundamental va a ser tener presente que el gesto motor es esto, es una melodía, y depende cómo acomodemos las notas, vamos a obtener distintos resultados. Muy bien, espero que les haya gustado. Es un tema muy amplio, ¿sí? Podemos estar hablando mucho tiempo acerca de esto. Podemos plantear distintas teorías. Hay mucho para investigar. Piensen que la electromiografía de superficie inalámbrica, que es la que nos posibilita este tipo de evaluaciones, es bastante nueva a nivel mundial, por lo tanto, vamos a seguir investigando mucho, ¿sí? Tenemos mucho camino por recorrer en el análisis, en la interpretación y en la planificación de la rehabilitación y del entrenamiento de nuestros atletas. Perfecto, muy bien, Gabriel. Quiero tomar también la oportunidad a los participantes que pueden visitar el sitio web de BTS Motion Society, obviamente, donde puede ver toda nuestra red de usuarios, y los nuevos usuarios pueden inscribirse porque hay también un blog donde siempre se discute de argumento científico y también de proyectos científicos, publicaciones y todo, así que es siempre interesante estar actualizados con la última tecnología sobre este tipo de medidas. Ok, un saludo a todos. Nuevamente agradezco a la presencia de Gabriel, a su tiempo y gracias a todos los participantes. Un saludo. Muchas gracias a todos. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Podemos intercambiar información, charlar temas, casos. Así que para lo que necesiten, nos comunicamos. Hasta luego. Muchas gracias, Fabio, por todo. Hasta luego. Gracias. Un saludo a todos.